El duque, tras los barrotes, lucía aturdido, como si no hubiera escuchado las palabras de Maitán. Con una mirada seria y un tono seco, preguntó simplemente: ¿qué? Maitán, de rodillas en el suelo, con la mirada baja y un tono melancólico, respondió: una vez que me vaya, no podré volver a ver a mis padres, a mis hermanos ni a mis amigos. El duque, ignorando por completo los sentimientos de Maitán, dijo sin vacilar: yo estaré aquí contigo. ¿A quién más podrías necesitar? Maitán frunció el ceño. Mira a este sinvergüenza, murmuró, entre decepción e ironía. Acto seguido, el duque solo pudo escuchar una palabra, clara y definitiva, cargada de una frialdad que no había visto antes en él. No. La mirada de Maitán era firme, pero algo en ella se había quebrado. Había decepción, pero también determinación. Con voz tranquila, casi como si pensara en voz alta, preguntó: ¿qué dirá la gente cuando desaparezca? Seguro comenzarán a decir que huí porque era culpable. Entonces su expresión cambió. Sus ojos se afilaron, la tristeza dio paso a una fuerza inesperada. Se llevó una mano al pecho, respiró profundo y con voz firme declaró: soy completamente inocente. Y por eso, no puedo huir. Demostraré mi inocencia en la audiencia. El duque permanecía en silencio. Por un momento, pareció que todo se había detenido. Finalmente, su mirada, antes firme, cedió. De sus labios brotó una voz frágil, apenas audible. Está bien, entonces adelante, si eso es lo que realmente deseas. Entonces, llegó el día de la audiencia. El ambiente en la sala era tenso. El juez, con tono solemne, dio inicio a la sesión. Damos comienzo a la audiencia correspondiente al caso reciente de tráfico y consumo de sustancias ilegales dentro de la academia. Acusado, Maitán Jan Knox, por favor, de un paso al frente. Maitán avanzó. Se mantuvo firme frente al estrado, su rostro impenetrable, inmutable como una máscara. Pero tras esa fachada, su cuerpo temblaba ligeramente. El miedo de estar solo, de enfrentar la verdad ante todos, lo devoraba por dentro. El juez prosiguió con la exposición de los hechos. Durante la investigación se descubrió que estas sustancias han causado un daño considerable entre los estudiantes. Varios han sufrido consecuencias físicas graves, así como deterioro mental por la adicción generada. Las pruebas son contundentes, en la habitación del acusado se encontró una gran cantidad de dichas sustancias. El juez levantó la mirada, clavándola en el joven que estaba frente a él. Entonces, Maitán Jan Knox, ¿qué alega en su defensa? Maitán, visiblemente nervioso, alzó la voz con dificultad, tartamudeando mientras intentaba defenderse. Con toda la fuerza que le quedaba, negó haber producido o vendido alguna sustancia ilegal. Aseguró no saber nada sobre lo que se había encontrado en su habitación. Sin embargo, el juez no tardó en responder con firmeza, varios estudiantes ya habían testificado en su contra. Desesperado, Maitán alzó la voz, casi gritando, convencido de que alguien lo estaba incriminando. El juez, sin alterar su serenidad, mencionó entonces un incidente ocurrido durante el campamento escolar. Aquella noche, inexplicablemente, una criatura de alto nivel había aparecido sin previo aviso. Tras una minuciosa investigación, la academia descubrió restos de una sustancia extraña esparcida alrededor del lugar. Esa misma sustancia fue hallada en la habitación de Maitán. Atónito y superado por la angustia, Maitán no pudo articular palabra alguna. El juez continuó relatando que varios testigos afirmaban haberlo visto recorriendo las tiendas de campaña esa noche. Maitán, al borde del colapso, gritó con desesperación, queriendo explicar lo que realmente ocurrió. Pero en su mente solo surgía un recuerdo inesperado, el momento que compartió con el duque y el príncipe. Un leve sonrojo cruzó su rostro al intentar reprimir la imagen. Titubeando, confesó que la tienda que se les había asignado era demasiado pequeña, y que por eso había decidido buscar otro sitio donde dormir. Quiso dejar claro que su única intención era mantenerse alejado del príncipe y del duque, pero ante los ojos de los demás, sus palabras solo parecían excusas vacías. Maitán, de pie ante el jurado, no podía dejar de pensar que alguien lo había incriminado. Ante tal injusticia, solo pudo apretar los puños con fuerza, sin tener idea de quién podría ser el verdadero culpable. En un último intento por defenderse, alzó la voz con desesperación, asegurando que aquella noche fue oscura y confusa, y que quizá las cosas no eran lo que parecían.
Entonces, como un rayo de esperanza en medio de la tormenta, una mano se alzó entre el público. El príncipe, acompañado por Cedric, entró en la sala con paso firme. Con voz serena, se presentó ante todos: soy Kael Ludwig, y a partir de este momento, seré el abogado defensor de Maitán Jan Knox. El rostro de Maitán se suavizó por primera vez en horas. Aunque aún nervioso, sentía que no estaba solo. Kael no perdió tiempo. Con voz segura y mirada firme, señaló lo poco creíble que era que las sustancias encontradas estuvieran en un lugar tan obvio como el armario del dormitorio de Maitán. ¿Qué criminal guarda pruebas tan incriminatorias donde cualquiera podría encontrarlas?, cuestionó. Es evidente que alguien quiso incriminarlo, colocándolas justo donde serían descubiertas. Maitán lo miró, y por primera vez sintió que alguien entendía su verdad. Las palabras del príncipe parecían iluminar la sala. Pero los jueces, escépticos, respondieron que sus argumentos eran solo conjeturas. Alegaron que Maitán pudo haberlas tenido cerca para venderlas con facilidad. Sin perder la compostura, el príncipe esbozó una leve sonrisa. También puedo refutar eso, dijo, girando hacia Cedric. Cedric se levantó de inmediato y, con firmeza, se presentó: soy Cedric Hugnes. Y junto al príncipe heredero Kael, demostraré la inocencia de Maitán Jan Knox. Cedric, con una expresión severa y una voz firme, se puso de pie. Mi nombre es Cedric, declaró, miembro de los Caballeros Imperiales, y debo aclarar que no soy un humano, sino un hombre lobo. Un murmullo inquietante recorrió la sala como una ola. La revelación había tomado a todos por sorpresa. Pero Cedric no se detuvo. Aquella noche en el campamento, continuó, me encontré con Maitán. Tal como él lo explicó, estaba buscando otra tienda para dormir, así que le ofrecí la mía. Lo observé de cerca. No percibí ningún rastro de sustancias extrañas en él. Uno de los jueces levantó la mano, manteniendo un tono pausado. Es posible que se hubiera duchado antes de verte, sugirió. Así habría eliminado cualquier evidencia de olor. Antes de que pudiera terminar, Cedric lo interrumpió con decisión, señalándose la nariz. El olfato de un hombre lobo es cientos de veces más agudo que el de un humano. No basta con ducharse. Si él hubiera estado en contacto con esa sustancia, yo lo habría notado. La sala quedó en silencio. Entonces, con la misma firmeza, Cedric lanzó una pregunta que sacudió los cimientos del juicio. ¿Quién es la persona que afirma haber visto a Maitán esparciendo esa sustancia? Los jueces intercambiaron miradas nerviosas. Uno de ellos tragó saliva antes de responder con torpeza. Eso no puede revelarse. Va contra las normas de protección de testigos. Cedric dio un paso al frente, su voz más cortante. Entonces díganme, ¿existe alguna prueba real, tangible, que vincule directamente a Maitán con la sustancia encontrada? Uno de los jueces, con una mirada furiosa pero sin perder la compostura, respondió ante Cedric. Todo lo que tenemos es el testimonio que afirma que Maitán fue visto cometiendo el acto. El príncipe, intentando disimular la sonrisa que se dibujaba en su rostro, intervino. Entonces, no tienen ninguna prueba sólida. Maitán notó rápidamente la expresión del príncipe, lo cual lo dejó sorprendido. Se preguntó si acaso había encontrado algo. Cedric, con la mirada firme, totalmente centrado y con voz autoritaria, declaró. Me he cruzado con Maitán varias veces en la academia, y jamás he detectado en él ninguna sustancia ilegal. Los jueces empezaron a ponerse nerviosos, intentando justificar la culpabilidad de Maitán. Mientras tanto, la mirada del príncipe se volvía cada vez más afilada, como una espada. En su mente era claro, esos dos jueces habían sido comprados. La clave para ganar el juicio no era probar la inocencia de Maitán. La sala del tribunal era simplemente un juguete que Jan había creado para divertirse. Su verdadero objetivo era atormentar al príncipe destruyendo a Maitán. La única forma de salvarlo era derribar a las marionetas de Jan. Con una amplia sonrisa, el príncipe les recordó a los jueces. ¿Acaso no escucharon el testimonio del señor Cedric? Él dijo que su sentido del olfato es cientos de veces más agudo que el de un humano. Si no pueden recordar lo que se dijo hace apenas un minuto, debo cuestionar seriamente su capacidad para enseñar en esta academia. Rápidamente, los jueces intentaron desviar la atención sugiriendo que tal vez Cedric era cómplice de Maitán. El príncipe frunció el ceño por un instante, pero al tomar la mano de Cedric, dijo con determinación. Fui yo quien nombró al señor Cedric como caballero.
Volvió a sonreír y añadió. Además, Cedric es el capitán de los caballeros imperiales. Cuestionarlo a él. Hizo una ligera pausa. Los rostros de los jueces se pusieron aún más tensos. Es cuestionar al príncipe heredero, continuó. Su mirada cambió por completo. Sus ojos ahora amenazaban, imponían respeto. Y con un tono de voz autoritario, remató. ¿Acaso debo asumir que también me consideran cómplice de este crimen para así ser juzgado junto a Maitan? De pronto, la puerta de la sala del juicio comenzó a ser golpeada con fuerza. Desde afuera, los gritos resonaban por todo el recinto. Todos los presentes se quedaron perplejos, mirando en dirección a la entrada principal. Los guardias intentaban impedir que se abriera, pero era Rousi, acompañada por un grupo de estudiantes, exigiendo ser escuchados. Maitan reconoció esas voces de inmediato. Los alumnos lograron entrar al recinto, gritando con firmeza que Maitan era inocente. Uno a uno comenzaron a compartir cómo él los había ayudado en múltiples ocasiones, incluyendo al chico que salvó arriesgando su vida durante el incidente con la bestia demoníaca. El grupo se mantenía firme junto a la entrada, dejando a Maitan completamente sorprendido y sin palabras. El juez, tras suspirar profundamente, anunció con voz seria. La Junta de Profesores admite que no existen pruebas concluyentes para declarar culpable a Maitan Jan Knox. Por lo tanto, esta audiencia queda suspendida hasta nuevo aviso. El juicio había terminado. Afuera, Maitan se reunió con Rousi y Yuriel. Con una mano en la nuca y una sonrisa forzada, intentaba asimilar lo ocurrido. Rousi se le acercó y le informó. Ha sido puesto en libertad, pero el caso aún no se ha cerrado, así que debes tener cuidado. Maitan ignoró por un momento esa advertencia y, con curiosidad, preguntó. ¿Fuiste tú quien convenció a todos esos estudiantes para venir? Rousi sonrió. No. Yo no convencí a nadie. Todos se ofrecieron por su cuenta. En ese instante, Maitan sintió una presencia cercana. Levantó la vista y, a lo lejos, vio al duque observándolo en silencio. Sin poder contener la emoción, unas lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas. En medio de una atmósfera cargada de nostalgia, murmuró. Recién ahora me doy cuenta de que hay muchas personas que se preocupan por mí. Esa noche, el príncipe se reunió a solas con el juez principal. Frente a él, el juez le entregó unos documentos, explicando con calma que, con ellos, Maitan quedaba oficialmente absuelto. El príncipe, visiblemente más relajado, asintió y agradeció en voz baja. Sin embargo, antes de retirarse, lanzó una mirada penetrante al juez y comentó con tono ambiguo. Me alegra saber que no mostraba inclinación hacia ningún bando. El juez frunció el ceño, desconcertado. ¿De qué está hablando? Replicó. Mi postura ha sido completamente neutral desde el principio. Aún así, el juez le advirtió con firmeza. Lo que sí es innegable es que los caballeros imperiales deben averiguar cómo fue posible que algo así ocurriera sin que nadie en la academia lo notara. El príncipe guardó silencio por un momento, contemplando los documentos en sus manos. Luego, en su mente, se prometió con determinación. Lo averiguaré. Cueste lo que cueste. Unas horas antes del anochecer, ese mismo día. El eco de sus pasos resonaba en los pasillos vacíos de la academia. El príncipe caminaba en silencio, con la mirada fija al frente pero la mente revuelta. Maitan estaba a salvo. Por fin. Pero entonces, ¿por qué sentía ese nudo en el pecho? A cada paso, la ansiedad se colaba más hondo, como una sombra que no lo soltaba. Todo lo que había pasado, todo lo que había hecho, y aún así, algo no encajaba. Algo no estaba bien. Al pasar junto a una de las grandes ventanas del pasillo, un movimiento en el jardín captó su atención. Detuvo su andar y alzó la vista. Ahí, bajo la luz del atardecer, estaba Maitan, riendo despreocupadamente mientras conversaba con Yuriel y Rousi. Parecía feliz. Demasiado feliz. El príncipe observó la escena en silencio. Pero en su interior, la calma se rompía. Sus ojos se tornaron frágiles pero una furia sorda le recorrió el cuerpo, apretando el puño con fuerza. No podía evitarlo. Sentía que, pese a todo lo que había hecho por él, Maitan se alejaba, más y más. Y no importaba cuánto se esforzara, ese vacío solo crecía. Mientras lo observaba detrás del cristal, el príncipe sabía que en el fondo, un pensamiento lo golpeaba con más fuerza que cualquier espada. Se irá.
se irá de mi lado, y no volverá jamás. De vuelta a esa noche oscura, apenas iluminada por la tenue luz de la luna, Ian se encontraba solo en la sala del juicio, o eso parecía. Reclinado sobre la mesa, murmuraba con frustración. Deberíamos haberlo acorralado por completo, pero la trampa fue demasiado débil. Sus palabras no iban al aire. Detrás de él estaba Jude, y con una mirada amenazante, Ian continuó. Sabías perfectamente a quién te enfrentabas. Incluso te metí en el consejo estudiantil. Jude tragó saliva. Su expresión mezclaba nerviosismo y temor. Asintió con un gesto torpe, disculpándose en voz baja. Fue difícil fabricar más pruebas, el príncipe y el duque no se separaban de Maitán ni un segundo. Ian alzó una ceja, curioso. Sosteniendo una poción en la mano, murmuró como si intentara descifrar un enigma. ¿Por qué lo siguen protegiendo? ¿Qué es lo que lo hace tan especial? Pero entonces, su rostro cambió. Su expresión se tornó más severa, casi sombría. Pensó en voz baja para sí mismo. El duque, hace unos meses no podía vivir sin su poción. ¿Por qué ahora no ha venido a rogar por él? Ian, con una sonrisa maliciosa, giró la cabeza hacia Jude. Es hora de poner en marcha un nuevo plan, dijo con un brillo en los ojos. Vamos a necesitar más gente, y también es momento de que tu hermano salga de su escondite. La mirada de Jude cambió de inmediato. Su actitud se tornó sombría, como si una sombra lo envolviera. Con aire de obediencia y sin cuestionar, se inclinó ligeramente y asintió. Como desees, Ian. Al día siguiente, Cedric se encontraba en el campamento junto a sus soldados, dando órdenes para ampliar la zona de búsqueda. Su voz era firme, su rostro concentrado, hasta que algo llamó su atención. Entre los soldados, Sae corría a toda prisa, y al verla, Gina también se percató de la presencia de Cedric. Sae, al notar a Cedric, se puso tensa. El corazón le palpitaba con fuerza y, sin saber qué decir o cómo reaccionar, dio media vuelta y se marchó corriendo, sin pronunciar palabra. Los soldados, con tono juguetón, comenzaron a bromear. ¿Esa chica es tu novia, o tu amante? Cedric, algo incómodo, se llevó la mano a la nuca. Es, mi hermana, respondió, bajando la voz. Pero, tiene pérdida de memoria. Uno de los soldados, más directo, comentó. Si es así, no es raro que se sienta incómoda. Para ella, eres solo un extraño. Esas palabras golpearon a Cedric como una verdad que no quería aceptar. Bajó la mirada, y sus ojos reflejaron una tristeza profunda. En silencio, se repetía a sí mismo, tal vez, por eso siento que algo anda mal con Sae. La noche cayó sobre la academia. En los pasillos vacíos, una sombra se proyectaba sobre el suelo helado. El duque avanzaba con dificultad. Su cuerpo temblaba, los efectos de su magia se intensificaban. Se apoyó contra la pared, tratando de mantenerse en pie. Entonces, una voz interrumpió el silencio. Vaya, parece que tienes prisa, dijo Jan, con su típica sonrisa, como si disfrutara cada segundo de esa escena. El duque por otro lado simplemente lo ignoró dándose la vuelta y continuando su camino. Qué grosero, añadió Jan, ni siquiera un saludo. Sacó una pequeña botella de su bolsillo y la sostuvo en alto. Tengo justo lo que necesitas. ¿Vas a venir a rogar por ella? El duque alzó la mirada con esfuerzo. Pero Jan no había terminado. Dio un paso al frente y, con una sonrisa venenosa, susurró. Después de todo, no eres más que la perra de mi madre. El duque, sin alterarse y con un gesto de indiferencia, respondió con tono calmado. No la necesito. Ian, sonriendo, pensó para sí mismo que el duque solo intentaba hacerse el fuerte. Entonces, con lentitud y una sonrisa irónica, destapó la poción. Esta es la única cosa que puede aliviar ese maldito síntoma tuyo, murmuró. Sin más, vertió la poción al suelo, derramando el líquido sobre las piedras frías. Los ojos del duque se abrieron con asombro por un instante, pero la sorpresa no duró. Bajó la mirada, y empezó a reírse. Una risa seca, contenida, que pronto se volvió una carcajada tranquila. Esa reacción encendió la furia de Jan. El duque alzó el rostro, ahora iluminado por la luz de la luna, y con una confianza inquebrantable dijo. Ya no necesito la poción de tu madre. Acto seguido, se dio la vuelta y comenzó a alejarse, dejando atrás a Jan, congelado en la fría noche.
La expresión de Jan se tornó seria. Su prepotencia desapareció de golpe. ¿Qué demonios está pasando?, pensó. Debería estarse revolcando del dolor si no toma la poción. A lo lejos, la silueta del duque se desvanecía entre sombras, mientras Jan permanecía quieto, en silencio, solo bajo la luz de la luna. Nos cuentan un poco más sobre la madre de Jan, una mujer considerada un genio en la creación de pociones. Su talento no pasó desapercibido ante los ojos del antiguo duque, quien aprovechó sus habilidades para crear supresores que usaba como herramientas de control. Con ellos, obligaba a Carsen a llevar a cabo su sucio trabajo, extorsiones, asesinatos, siempre bajo su mando. Hace ya muchos años, cuando Carsen aún era joven, se infiltró en el Palacio Imperial. Su objetivo era la gran biblioteca, aquella que se decía contenía todo el conocimiento del imperio. Creía que quizá, entre sus estantes, podría hallar una forma de deshacerse de su maldición. Caminó entre cientos de libros hasta que uno llamó su atención, antiguo, cubierto de polvo, pero con un aura diferente. Lo tomó con rapidez y lo abrió. Las páginas hablaban de un amor prohibido entre dos especies distintas, un amor tan profundo como trágico. Carsen continuó leyendo, pasando página tras página, atrapado por esa historia. De ese amor desesperado nació, según el relato, una piedra de maná capaz de cambiar el destino mismo. Todo su cuerpo se tensó al llegar al final. Justo cuando estaba a punto de descubrir la ubicación de esa piedra. Carsen arrancó la última hoja del libro. Su expresión cambió, del asombro al desencanto. Cerró el libro con fuerza y se burló del relato, murmurando para sí que solo era otro cuento de hadas. Aún así, en el fondo, no podía dejar de preguntarse qué significaba ese final tan absurdo, o si realmente lo era. Con el paso de los días, Carsen se convirtió en una sombra de sí mismo. Ya no era más que un cascarón vacío, una marioneta controlada por los hilos del duque Lobe. Oculto entre callejones viejos, deseaba poder simplemente desaparecer. Entonces, una mano se extendió hacia él, ofreciéndole comida. Era Maitan, pero algo en él había cambiado. Su mirada era arrogante, su voz prepotente. Llamó mendigo a Carsen y le lanzó la comida al suelo, ordenándole que la recogiera y la comiera. Carsen solo lo observó en silencio, pensando que no era muy diferente a Jan. Maitan lo miró con desprecio y, tras decirle que era demasiado aburrido, se alejó sin más. Carsen bajó la mirada, convencido de que no lo volvería a ver. Pero para su sorpresa, Maitan regresó poco después, esta vez con 2 brochetas en la mano. Le ofreció una con una sonrisa torpe, dejando a Carsen desconcertado. Sin decir nada, Maitan se sentó a su lado y comenzó a hablar. Contó que, a pesar de cómo lo percibían, él no era tan terrible, simplemente los demás no le permitían ser él mismo. Habló de su familia, de cómo sus padres parecían no cansarse de él solo por ser el más joven, como si eso fuera suficiente para amarlo. Las palabras fluían sin filtros, como si se estuviera desahogando por primera vez. Carsen lo escuchaba en silencio, y a pesar de que Maitan aún no sabía quién era realmente, una pequeña sonrisa se escapó de sus labios. En ese instante, un rayo de sol los iluminó a ambos, como si el destino hubiera tejido entre ellos un vínculo especial desde mucho tiempo atrás. Los días siguientes se convirtieron en rutina, ambos se encontraban en ese mismo rincón cerca de la plaza, como si fueran solo 2 chicos normales viviendo una amistad secreta. Maitan, curioso, no tardó en preguntar sobre los padres de Carsen. Él, nervioso, solo pudo responder que no podía decírselo. Pero Maitan no era de los que se rendían fácilmente. Con una chispa de determinación en los ojos, le dijo que lo adivinaría por su cuenta. Y así comenzó el juego de preguntas, una tras otra, todas lejos de la verdad. Mientras tanto, Carsen sentía el peso del secreto guardado en su bolsillo, una página arrancada del libro de cuentos de la Biblioteca Imperial. Una historia sobre la piedra del destino, y por un momento, deseó con todo su corazón que aquella leyenda fuera real. Al día siguiente, Carsen lo esperaba como siempre en la misma plaza. Entre sus manos sostenía la hoja que había arrancado del libro, releyendo una y otra vez esas palabras que no lograba sacar de su mente. La lágrima de Dios cayó al mundo humano y se solidificó, convirtiéndose en una piedra brillante. Desde aquel día, la piedra con el poder de cambiar el destino comenzó a vagar por el imperio. La esperanza insatisfecha de Dios dio origen a la piedra del destino, pero el paradero actual de dicha piedra es. Justo entonces, Maitan llegó con una brocheta en la mano, interrumpiendo el silencio con su voz despreocupada.
Perdón por llegar tarde, dijo, sonriendo ampliamente. Pero deberías estar agradecido, te traje brochetas. Sin esperar respuesta, se sentó junto a él y comenzó a explicar, como si se tratara de un asunto importante, lo increíbles que eran las brochetas de barbacoa. Su rostro se iluminaba con entusiasmo, asegurando que aquel puesto era el mejor de la historia, aunque el dueño fuera un poco molesto. Pero bueno, lo perdono, añadió con un suspiro satisfecho. Nadie puede resistirse a esta salsa. Maitan extendió su mano, ofreciéndole de nuevo la brocheta. Para Carson, el mundo entero parecía detenerse en ese instante. Siempre que estaba cerca de Maitan, sentía una extraña calma. Él lograba que, aunque fuera por un momento, olvidara todas sus desgracias. Por eso, Carson comenzó a posponer los sucios encargos del duque Lobe, todo con tal de pasar más tiempo a su lado. Pero aquella paz no duró mucho. Pronto, el duque envió a un grupo de bandidos a buscarlo. Carson, frustrado, les pidió que lo dejaran en paz, que hicieran como si estuviera muerto. Pero los bandidos simplemente rieron. No es tan fácil, dijeron. Debes cumplir la voluntad de tu amo. La mirada de Carson se endureció, llena de rabia. Uno de los hombres, molesto, le preguntó si acaso planeaba luchar contra ellos. Sin pensarlo mucho, los tres se abalanzaron sobre él. Carson fue derribado y quedó casi inconsciente en el suelo. En ese momento, Maitan apareció. Los bandidos notaron su presencia de inmediato. Carson, aún aturdido, quedó sorprendido al verlo. Maitan, sin pensarlo dos veces, se giró para correr y pedir ayuda, pero no llegó muy lejos. Uno de los hombres lo alcanzó y lo sujetó por ambos brazos. Maitan gritaba desesperado, rogando que lo dejaran ir. Carson, desde el suelo, intentó moverse, hacer algo, pero fue inmovilizado también. El líder de los bandidos se acercó y le dijo con voz fría. Nada de esto habría pasado si hubieras cooperado. Ahora tendremos que deshacernos del chico para que nadie se entere. La rabia comenzó a hervir dentro de Carson. Maitan seguía luchando, intentando zafarse. Uno de los hombres lo abofeteó con fuerza. Aún así, Maitan se mantuvo consciente, intentando defender a Carson con la mirada agotada, al borde de rendirse. Entonces, un bandido sacó un cuchillo, listo para matarlo. Los ojos de Carson se abrieron de par en par. La rabia lo consumió, sus lágrimas brotaron, su maná comenzó a desbordarse. Gritó con fuerza. No es su culpa. Una explosión de poder arrasó con toda la zona. La investigación sobre lo ocurrido no tardó en comenzar, pero la familia Lobe se encargó de silenciarlo todo. Maitan, por su parte, cayó en coma durante una semana. Al despertar, había perdido todos sus recuerdos debido al shock. Carson lo observaba desde la ventana, pensando que tal vez eso era lo mejor. Que olvidara todo. Que pudiera vivir en paz. Pero el destino tenía otros planes. El día del baile imperial, Carson volvió a encontrarse con Maitan. Como era de esperarse, él ya no lo recordaba. Carson sintió algo extraño en el pecho. Por un lado, alivio, pero también un profundo enojo. Y así, solo pudo mirarlo, desde lejos. Es de noche en la academia. Maitan regresaba a su dormitorio, agotado por todo lo que había pasado desde el juicio. Mientras caminaba por los pasillos silenciosos, una extraña sensación lo hizo detenerse. Sintió una presencia detrás de él. Se dio la vuelta, pero no había nadie. Pensó que quizá era una broma de mal gusto, así que simplemente suspiró y abrió la puerta de su habitación. En cuanto la empujó, el cuerpo de Carson cayó sobre él, desplomándose como si ya no pudiera sostenerse. ¿Qué está pasando?, preguntó Maitan, con el corazón acelerado. Carson no dijo una palabra. Solo lo abrazó con fuerza, temblando. Su cuerpo estaba frío, su respiración entrecortada. Ha pasado tanto tiempo, pensó Carson, cerrando los ojos. Pero al fin estoy contigo otra vez. Y esta vez, no te dejaré ir. No importa lo que pase. Maitan lo sostuvo con firmeza, en silencio, mientras su pecho se llenaba de una extraña calidez. Afuera, la luna derramaba su luz sobre ambos, como si el universo les diera la bienvenida a un reencuentro que parecía escrito por el destino. Y así termina este capítulo. Díganme, por favor. ¿Cómo superamos esto? Porque yo todavía estoy procesando lo que acaba de pasar. Pero ahora sí, entremos en debate.
¿Con quién creen que Maitan debería quedarse? ¿Con Cedric, que lo mira como si fuera su universo? ¿Con el duque, que guarda más de un secreto? ¿O con el príncipe, que no está dispuesto a perderlo? Yo quiero que se quede con los tres, la verdad. No me hagan elegir, porque no puedo. Y otra cosa, comentarios abiertos para todo el odio que le tienen a Jan. ¿Quién más lo detesta tanto como yo? Porque no sé ustedes, pero yo ya necesito que alguien lo ponga en su lugar. Ah, y antes de irme, gracias por los 4000 suscriptores. De verdad, ustedes hacen esto posible. Cada like, cada comentario, cada persona que se queda hasta el final. Son lo máximo. Y no olviden suscribirse, darle like y compartirlo con sus amigos que también viven por este drama. Nos vemos en el próximo video.